Bienvenidos un sábado más aquí en la pantalla de CB10 a Devenires, muchas vidas, muchas historias. Hoy vamos a abordar una temática bastante distinta a lo que hemos venido compartiendo en las diversas historias hoy. La antropología, la arqueología, las miradas sobre el patrimonio, las miradas sobre nuestros museos, sobre nuestra identidad estarán puestas sobre la mesa porque es un placer para mí recibirlo hoy en Devenires al licenciado Aparicio Arcauzo. Aparicio, muchas gracias por venir a conversar esta noche aquí con nosotros. Gracias, Manuel, gracias por la invitación, realmente un gusto estar en este espacio lindo, íntimo y que se puede justamente conversar y decir algunas cositas. Buenas, Aparicio. Mira, nosotros siempre la idea es ir un poco al principio de las trayectorias y de las vidas y demás. ¿Cómo llega la vocación, o sea, tu profesión a vos? ¿Cómo llega la vocación de a estudiar eso? ¿Cuáles son los primeros contactos que vos tenés con la carrera, con la información de lo que había? Porque en realidad es algo que para nuestro entorno se lo ve un poco lejano, ¿no? Sí, bueno, me remonto allá al año 97, cuando estaba en sexto de liceo. Yo estaba haciendo el bachillerato de arquitectura. A mí me gustaba mucho la arquitectura, pero realmente no estaba muy decidido a seguir la carrera, ¿viste? Cuando vos no estás como convencido de dar ese paso. Entonces estaba ahí, en que sí, que no. Y revisando esas guías que había, me acuerdo en esa época del INJU, que el Instituto de la Juventud mandaba unas guías de las carreras que había en Montevideo para seguir. Un día, mirando esas guías, descubro antropología. Y empiezo a investigar un poquito a ver de qué venía la carrera y vi algunas cosas que me podían interesar. No te lo voy a decir a modo vocacional porque no... Sería mentirte decirte, ay, mi sueño era ser arqueólogo o me gustaban la arqueología desde chiquito, porque no, realmente no. Fue algo que lo fui descubriendo con el tiempo. Te fue encontrando, digamos, en el trayecto. Y bueno, y en ese momento, conversándolo con mi madre, me dice, bueno, dale, si te gusta y los contenidos que hay, las cosas que ofrece la carrera son de tu gusto, dale para adelante. En ese sentido tengo que darle muchísimo crédito a mi madre, porque fue la que me dijo, bueno, si te parece, dale para adelante. Y bueno, y así fue, me anoté en la Facultad de Humanidades. Me dio un salto de fe también, ¿no? También, aparte, no solo eso, sino que a nivel personal era todo un desafío, porque cuando uno se va a Montevideo, bueno, esta cuestión del desarraigo, uno deja la familia, se va con muchos amigos, con los amigos cogeneracionales que nos íbamos a Montevideo, pero de mis amigos cogeneracionales, ninguno iba para la Facultad de Humanidades. Uno iba para Medicina, otros iban para Arquitectura, otros iban para la Facultad de Derecho, un poco las carreras más clásicas. Entonces también enfrentarme a una carrera en un lugar solo, bueno, también fue todo un desafío. Pero bueno, descubrí ahí la Facultad de Humanidades. Por suerte hice conocidos y amigos enseguida ahí, y esa cuestión no costó tanto, pero fue un descubrimiento. A medida que fue pasando la carrera y avanzando, y que los contenidos me fueran llenando y diciendo, sí, esto es lo que realmente quería, y más allá de esa rareza, entre comillas, que tenía la carrera, enseguida fue decir, bueno, sí, estoy acá, estoy en el lugar correcto, en el lugar que me gusta, y bueno, y así fue. Si vos hoy tuvieras que explicar un poco de qué va la antropología, de qué va lo que vos hiciste, ¿cómo se podría definir? Porque son carreras que a veces pasa mucho con las carreras de las ciencias sociales, que es difícil definir muchas veces en concreto cómo se define una carrera, como por ejemplo arquitectura, que hablábamos, ¿no? Una arquitectura tiene como ciertos, no limitantes en su definición, pero sí es más conceptos más arraigados. Las ciencias sociales tienen muchas más variables. Sí, ¿no? Los límites son mucho más difusos, incluso para explicar, por ejemplo, las diferencias, no sé, entre la antropología y la sociología, que son
tienen muchos puntos en común, pero bueno, la carrera en sí es una carrera bastante nueva en Uruguay, es una licenciatura, data de la década del 70, desde fines de la década del 70, a nivel profesional y de carrera universitaria, y lo que se hace es la licenciatura en Ciencias Antropológicas, tiene 3 ramas dentro de la currícula, que es por un lado antropología social, donde uno estudia el hombre, nosotros como habitantes de una comunidad, en el presente, en el hoy, cómo nos desarrollamos hoy, cómo son nuestros vínculos, cómo son nuestras formas de estar, de habitar el mundo, de relacionarnos, de nuestros comportamientos como seres humanos. La antropología biológica, que es el estudio de ese mismo hombre a nivel biológico, justamente como dice el título, y la arqueología, que estudia los grupos humanos y las culturas, desde una definición antropológica, en el pasado. Y ese pasado, bueno, puede ser un pasado remoto, de muchos miles de años, o un pasado reciente, como bueno, Claro. se está aplicando ahora el desarrollo de la disciplina, por ejemplo, en la búsqueda de detenidos desaparecidos de la última dictadura Y eso militar. como que también pone un poco en el tapete la carrera, porque es como una forma también de mostrar, de hecho, una pata fuerte Sí, tal del cual. trabajo, ¿no? Porque, Yo creo que ha sido el momento, este presente, y desde el año 2005, esto lo digo un poco también con cierta propiedad, porque a mí me tocó estar y a integrar ese equipo, el equipo que hoy está trabajando en la búsqueda. Bueno, me tocó integrarlo desde el año 2005 al 2010, fui parte del equipo original y fundacional. Entonces también para la carrera, para la disciplina, era todo un desafío, porque hasta ahora justamente no se había aplicado las técnicas y la lógica de estudio de la arqueología a un pasado reciente. Siempre estábamos hablando de la claro, prehistoria, de los estudios, por ejemplo, del pasado colonial, pero hasta ahí llegábamos. claro. Entonces era todo un desafío para la disciplina poner toda su experticia al servicio de un tema que tenía, por un lado, una repercusión social inmediata. Claro, Nosotros no estábamos muy acostumbrados a esas cuestiones, y a un tema que tocaba fibras bastante claro, sí, con responsables vivos, exacto. con Era involucrados vivos, con... era otra cuestión. Entonces, bueno, ahí se abre un poco también ese abanico grande de posibilidades que da la disciplina. Ujú. Y retomando un poquito con lo anterior, en primer lugar decir que tanto la antropología, en estas 3 ramas que yo estaba diciendo, es una ciencia social. Claro, Se trabaja en base al método científico, como cualquier otra disciplina, como cualquier otra ciencia dura. Se elaboran hipótesis, uno tiene un objeto de estudio, se elaboran hipótesis, se teoriza sobre eso y se prueba. claro. Y se contrastan esas hipótesis con las pruebas generadas en campo o en donde se desarrolle la disciplina. Entonces, ese es como el primer punto. Trabajar sobre bases científicas, sobre bases sólidas, como cualquier otra ciencia dura, en el campo, como decías vos, de Claro, las ciencias de la sociales. ciencia social. ¿Cómo fue esa experiencia de esos 5 años en ese equipo? En ese momento que, bueno, que eran el desafío de ser los primeros de todos esos desafíos que había, que veníamos conversando, pero ¿cómo lo viviste vos dentro del desarrollo profesional, digamos, tuyo? Bueno, para mí fue un antes y un después, ¿no? Sin duda. A mí me marca la vida profesional sin ninguna duda. Yo venía trabajando ya desde hacía varios años en el Departamento de Arqueología de la Facultad, en otro tipo de proyectos totalmente distintos, vinculados con la arqueología prehistórica, con cerritos de indios, con primeros pobladores que habitaron el Uruguay. Me había había incursionado en algunas cositas sobre arqueología histórica y colonial, pero esto era algo totalmente Sí, distinto. sí, sí. Y cuando López Mas, que en ese momento fue el coordinador original del proyecto, a mí me convoca para trabajar, creo que no dudé ni medio segundo en aceptar la propuesta, y bueno, y todo el desafío que venía Claro, con eso. Sobre todo por lo que te decía antes, era un trabajo totalmente distinto al que nosotros veníamos haciendo. Nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, a ver, no sé, a irnos de campaña al medio del campo, al medio, no sé, de los bañados de Rocha, claro, a excavar un cerrito, y ahí estábamos 15, 20 días entre nosotros, completamente
aislados del mundo, Claro, ahora había cámara, produciendo, y después los resultados que nosotros, bueno, los divulgábamos en los foros internos Claro. de académicos y algo a nivel público, pero que tampoco mucho. En ese momento no había tantos medios de difusión como había ahora. Claro, y quizás capaz que en términos de trascendencia, los hallazgos que se podían hacer Claro. eran trascendentes para el entorno, para los entendidos en el Exacto. tema, pero para la A población en nivel general, popular, claro, no es que no importaran, pero sí no Claro, tenían no son tanto de- claro, impacto, impacto. y eran cosas más, no te diría a nivel anecdótico, pero casi. Entonces, en esto era muy distinto. Yo no me olvido más la imagen que yo tengo del primer día que nosotros entramos al batallón 13, de ir en el micro que nos llevaba y tener periodistas, cámaras, flashes de cámaras disparando. Es una cosa que nunca, a mí no me había pasado, a mis compañeros tampoco, y era algo totalmente distinto. Y después, también lo que te decía, empezar a trabajar con un tema que lo que vos hicieras inmediatamente estaba en el escenario público y repercutía a muchos niveles, a niveles de la población en general, pero a niveles de autoridades, a niveles de mandos militares, a nivel de la propia academia. Entonces era todo un tema donde vos veías esa repercusión de tu trabajo en lo inmediato. También era un tema distinto. Otra cuestión muy distinta fue empezar a vincularnos con actores que nadie estaba acostumbrado a trabajar. Militares, familiares, autoridades, política, con lógicas muy distintas, cada uno entre sí. Exacto. Y si bien nosotros como un precepto que se dio y que todos estuvimos de acuerdo en ese momento, y creo que hasta ahora se sigue manteniendo, es que más allá de lo sensible de la temática, nosotros éramos miembros de un equipo científico, técnico, que venía a resolver o intentar resolver un problema que tiene la comunidad, que tenía la comunidad, y nos teníamos que manejar dentro de esos parámetros. Éramos un equipo de la Universidad de la República con esa responsabilidad técnica y alejado o lo más asépticos posible de las cuestiones políticas. De las cuestiones políticas. Exacto. Si bien esto se dio justamente en un cambio de gobierno, en el ingreso del Frente Amplio como al gobierno, pero siempre intentamos mantener un poco esa distancia sobre el escenario político y mantenernos en el escenario técnico y científico. Qué difícil. Es difícil, pero te puedo asegurar que es lo que te da garantías y es lo que le da tranquilidad después y respaldo a tu trabajo. Que vos te mantuviste ahí en ese escenario. Después cada uno a nivel personal podía tener... Lo pienso difícil también en el sentido del bombardeo exterior de todo lo que está en torno a lo que hagas, lo que no hagas, a dónde van, si no van, si están, si no. Exacto. Sí, pero esa posición, por lo menos a nosotros nos sirvió mucho para mantener esa distancia, y la distancia con el trabajo. Claro. Que el trabajo era uno, lo que estaba sucediendo afuera tal vez era otra cosa. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, fue un aprendizaje, porque justamente todas esas cosas diferentes que te pasan en tu vida profesional, cosas que vos no venías acostumbrado a hacer, que no estaba dentro de tu ámbito, bueno, fue todo un aprendizaje y nada, con los pros y contras que tienen esas cuestiones. En CB10 siempre estamos comprometidos con brindarte las noticias más relevantes y actualizadas. Y ahora, tú también podés ser parte de la noticia. Presentamos nuestro nuevo segmento, Casa Noticias. Es muy sencillo. Envíanos tu noticia a través de nuestro WhatsApp. Diariamente seleccionaremos 2 o 3 de las más destacadas para incluirlas en nuestro informativo. Queremos conocer lo que está ocurriendo en tu comunidad. Además, al final de cada mes podrás votar por la noticia más importante en nuestras redes.
La noticia ganadora se lleva un premio especial. Participá, mantenete informado y ganá con CB10, porque en CB10 tu voz importa. Junta Departamental de Soriano comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos, la Junta también. Desde este lunes llega una nueva forma de compartir las tardes a la pantalla de CB10. Un magazine imperdible donde encontrarás todo lo que necesitas saber y todo lo que pasa en nuestra ciudad. Noticias, entretenimiento, cultura y mucho más te esperan en Buenas Tardes Mercedes. Desde el próximo lunes, de lunes a viernes, en la pantalla de CB10 HD. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajas, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Zoya tenía una vida maravillosa. Y Aditya, él sí la disfrutaba. De repente, mi esposa era infiel. Pero mi esposo jamás me engañaría. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? La pregunta es, ¿alguna vez sucedió? Incluso en sus últimos momentos se tomaban de la mano. ¿Pero era real o mentira? Dos extraños en la noche y la tragedia golpea. Esta es la historia de Aditya y Zoya. Culpables. Ahí hablabas también un poco de las otras patas fuertes de la arqueología y donde más está acostumbrado incluso el desarrollo profesional, que está más vinculado a esa etapa colonial. Y lo pensaba también en términos de que acá han pasado algunos profes de historia, Santiago Ceferino, el maestro Oscar Gilardoni, y hemos hablado de algunas dificultades que hemos tenido como
como país de construir una identidad. Y bueno, desde el punto de vista de lo que fue la figura de Artigas, por ejemplo, y todo lo que hay en el entorno, desde la pata arqueológica, imagino que hay mucha cosa que ayuda mucho a la construcción de saber un poquito más de dónde venimos, qué fue lo que pasó acá, porque hay como una, no, capaz que un revisionismo ahora no, pero como que hasta determinado punto la mirada era como que era muy pulcro lo que había pasado y no se toma en cuenta la vorágine que se vivió en el 1700, 1800, acá en esta zona, ¿no? Sí, está bueno. A mí, vos sabés que la palabra revisionismo no me gusta mucho. Más cuando venimos de las ciencias sociales y de Claro. ciencias que se manejan con el pasado. Creo que nadie tiene la verdad absoluta y la verdad está siempre en construcción. Entonces, no me gusta utilizar mucho esa palabra de revisionismo. Sí me gusta la palabra de hacer ejercicios críticos y que cada uno desde sus disciplinas pueda abordar temas históricos, en este caso, y darles otra mirada, darles otro enfoque, aportarle nuevos elementos. Y en este sentido, yo creo que sí, que la arqueología ha aportado mucho, no solo a este pasado histórico, donde justamente, como decíamos vos, nosotros venimos desde un modelo de construcción de Estado-Nación muy recto, Claro, con la muy formación de héroes, con europeizados formación, en ahí va, la con la Constitución. construcción de símbolos que nos tenían que representar a todos, y justamente uno de los aportes de la arqueología es ver que todos no estaban representados ahí, y que había un montón de colectivos más que formaron parte de la construcción de ese Estado, o de esa patria, o de esa república, o de ese país, que estaban totalmente invisibilizados. Entonces, a ver, investigaciones vinculadas con la esclavitud, investigaciones vinculadas con la afrodescendencia, investigaciones vinculadas, por ejemplo, con lo indígena, ya traído justamente a ese contacto indígena europeo, para ver el rol que jugaron esas parcialidades en el desarrollo histórico del país. Bueno, han sido aportes que la arqueología ha realizado, y decir, bueno, mirá, esto que parecía que era de esta manera, acá también estuvo involucrado esto, pasó esto, con las pruebas materiales de que eso pasó. Que eso es el aporte de la arqueología, es decir, bueno, mirá, yo tengo esto y te puedo decir que esto fue así. Un lindo ejemplo que yo siempre pongo es, por ejemplo, las investigaciones que nosotros estamos haciendo en el sitio de San Salvador. Las crónicas históricas hablaban de que en el sitio de San Salvador constantemente había habido batallas y conflictos entre los colonizadores europeos, primero la flota de Gaboto en 1526, después Ortiz de Zárate en 1574, pero siempre hablaba del conflicto, del contacto indígena europeo como una cuestión conflictiva, de guerra, batalla, y es lo que está escrito. Claro. Es la fuente histórica dice eso. Cuando nosotros empezamos a analizar el registro arqueológico que tenemos en el sitio, nos dimos cuenta que había un montón de elementos que hablaban de que sí, es verdad, había habido conflictos, sí, pero también había habido convivencia, Claro. y había habido intercambio, y había habido momentos en que no estaban peleándose todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos una representación muy buena de lo que se llama la cerámica criolla. La cerámica criolla es cerámica hecha por indígenas, pero que toma atributos de las cerámicas europeas. Entonces, si no hay un intercambio, eso no se puede hacer. Si nosotros nos estamos peleando todo el tiempo, no hay un espacio para que yo vea a ver cómo vos haces esa copa y yo pueda tomar. Claro. No, ¿Para si qué no- lo usás? Exacto, si nos estamos peleando. Entonces, hubo otros momentos en que esas parcialidades indígenas que vivían ahí, que estaban previas a la llegada de los europeos, convivieron con esos europeos. Entonces, bueno, ahí introducimos otros actores a la construcción de ese espacio, a la construcción de esa historia, que si nosotros la leíamos en los libros, solamente decía que vinieron los europeos, invadieron, pelearon, los indígenas los corrieron, después. Entonces, desde ahí nosotros como arqueólogos podemos aportar justamente eso, a sumar
elementos y sobre todo a visibilizar algunas cosas que de repente no estaban contempladas en esa construcción histórica que se ha hecho del Uruguay. Ahí hablabas un poco de lo que son esos trabajos ahí en la zona del San Salvador. Soriano es un departamento que tiene mucha historia y tiene mucha participación en la historia, desde el punto de vista, bueno, de eso, de ir a los libros y ver, bueno, lo que está ahora sobre la mesa, ¿no? Los 400 años, sí o no, de Villa Soriano, la participación en el Grito de Ascencio, bueno, esto que comentabas vos ahí de la zona ahí de San Salvador. Imagino que para un arqueólogo estar en un lugar donde tanta cosa pasó es importante, como en el sentido de que te debe mover a querer ir a que el terreno te muestre todo eso que se ve en los libros, ¿no? Sí, bien decías vos, estamos en un departamento que yo no sé si es casualidad o causalidad, que acá se dieron un montón de hechos que incluso marcan la génesis de todo un proceso histórico que ha vivido el país. La introducción del ganado se da por acá también. La introducción del ganado, el primer poblado español semipermanente acá con San Salvador, el primer poblado permanente como puede ser Villa Soriano, más allá del debate si son 400 años o no, un poquito menos, pero también el hecho histórico en sí es que previo a esa reducción indígena que se hace en Villa Soriano, no había ningún poblado permanente. Entonces, si son 400 años o es un poquito menos, creo que no le cambia la cuestión. Tenemos la primera manifestación industrial que hubo en el país también con la Calera Real, bueno, ya en épocas históricas, el Grito de Ascencio, la Proclama de Artigas, qué sé yo, podría seguir enumerando hitos. Pero sí, pasan muchas cosas y justamente desde la arqueología hay un potencial enorme como para investigar e hincarle el diente. Yo ahora, a raíz de esto de Villa Soriano, yo pensaba que había mucho debate a nivel histórico, pero a nivel arqueológico no hay nada hecho en ese sentido. Entonces, cuando me preguntaban a mí, en particular, claro, cuál era mi opinión y mi posición, yo les puedo decir, bueno, a ver, yo puedo tener una posición, pero en base a cosas que he leído, pero no una opinión desde mi profesión y desde mi disciplina, porque es muy poquito el trabajo que hay hecho de estudio de esas poblaciones que estaban ahí y particularmente vinculadas con la fundación de Villa Soriano, no hay nada. Entonces estaría muy bueno poder encarar algunas investigaciones en ese sentido. Y sobre eso un montón, porque justamente todos estos hechos nos generan preguntas. Claro. Y las preguntas tenemos que salir a buscar esas respuestas al campo y está bueno. Y bueno, y a veces los tiempos nos dan para hacer todo lo que uno quisiera. Ni que hablar. Pero ahí hablabas de la Calera Real, ¿no? Me gustaría detenerme un poquito, porque hay que dimensionar que ese emprendimiento industrial que lo era, que bueno, que ya se sabe que gran parte de la caliza que se llevaba a Buenos Aires salía de ahí y demás, es previo a la instalación de Mercedes en el punto donde está, ¿no? O sea, exacto, que ahí estamos hablando de que en esta zona no había nada. Nada, exacto. Yo cada vez que hacemos algún recorrido con la gente o con chiquilines, les digo, imagínense que donde estamos parados nosotros, en el momento que esto se fundó, todo esto era campo, no veíamos nada para lo que hoy, desde el punto donde está la Calera, vemos la ciudad, claro. No había nada, imaginen eso, primero que nada, posiciónense y háganse una imagen mental. Es muy difícil hacer eso. Es difícil, pero bueno, está bueno, y yo con la Calera, nada, tengo una relación muy especial y porque la he investigado mucho, mi tesis de grado está basada en la Calera Real, entonces es un lugar que le tengo un particular cariño y me he puesto a investigar mucho sobre el lugar. Entonces, yo hoy decía, la primera industria, yo siempre trato un poquito también de dejar de lado esas cuestiones del porque creo es la primera industria, si bien sabemos que es de 1722, pero es hasta que alguien encuentre otra por ahí, claro, que sea un poquito más vieja, entonces ese argumento se nos cae y creo que ese lugar tiene un montón de valores inmensos que van mucho más allá de que trascienden a una fecha. Exacto, y que si es la primera o no es la primera, porque si vos
tenés algo que decís que es lo primero y un día viene otro y te lo contrasta y bueno, ya todo tu argumento se cae y el interés y los valores del lugar se pierden un poco. Pero en este caso hemos intentado justamente a través de la investigación poner arriba de la mesa un montón de valores que tiene ese lugar. Y uno de ellos es eso que vos decías, que es previa a la ciudad de Mercedes. Entonces que no existe una vinculación en el sentido de la génesis de ese lugar con la ciudad, porque la ciudad no existía. Entonces, eso ¿Y al revés? Después sí, la O sea, hubo. Que la calera sea en parte responsable de... Bueno, eso, hoy que lo nombraste con Oscar Gilardoni, hemos estado conversando bastante esa cuestión. Y él tiene una teoría súper interesante, que él asocia mucho la fundación de Mercedes con la presencia de la calera. Y yo la suscribo. No sé si excluyente. Claro, pero podría explicar algunas cosas, ¿no? Puede explicar algunas cosas y puede explicar por qué, en definitiva, la ciudad puede estar acá. Pero a lo que yo iba es que, por ejemplo, cuando se funda la calera, y es uno de los valores a los que yo pretendo rescatar de ese lugar, es que la calera no está ahí porque sí, porque alguien vino y dijo, la ponemos acá. No, está ahí porque ese territorio responde a un montón de pautas culturales que se asocian con lo ambiental. En el sentido de que vos, para hacer funcionar un emprendimiento como una galera, necesitas los recursos. Claro. Entonces, tenés que empezar a enumerar los recursos que precisás. Primero, la materia prima, la piedra caliza. La calera está emplazada en un afloramiento de piedra caliza. Hay piedra caliza por todos lados. Entonces, el recurso y la materia prima la tenés a la mano. El segundo, necesitas un espacio del terreno que tenga cierta pendiente y cierto desnivel para poder tallar los hornos en la misma piedra y poder construirlos. A su vez, esa pendiente se usa para cargar la piedra por la parte de arriba y la leña por la parte de abajo. La construcción del horno depende mucho del terreno que vos tengas. También tenés ahí una pendiente de unos 6-7 metros que es óptima para construir ahí. Otros elementos que necesitas, si vas a poner horno, fuego, necesitas leña. Había mucha disponibilidad de leña ahí en la zona. Necesitas agua para apagar la cal, en primer lugar, y en segundo como medio de transporte para poder sacarla. Tenés un arroyo y tenés un río. Entonces, ya vamos sumando cosas. Claro. Y después tenés, por ejemplo, unos colegas hicieron un trabajo súper interesante sobre la circulación de vientos. Si vos querés tener un horno, como era necesario para quemar la cal, que vos tenías que tener una combustión de entre 1000 y 1200 grados, un montón, durante por lo menos 72 horas de continuo para que la piedra se pudiera quemar, bueno, necesitabas también una circulación de aire que permitiera que esa llama se mantuviera viva. Entonces, hubo un estudio que hicieron unos colegas que relacionaron la orientación de la boca de los hornos con los vientos predominantes en esa época. Era una reconstrucción paleoambiental que la vinculaban con la materialidad de los hornos. Entonces, también se dieron cuenta que la orientación de los hornos respondía a esa circulación de vientos que había en esa época. Entonces, bueno, ahí ya tenés todo un montón de bagaje cultural de las personas que lo hicieron, con la intención de aprovechar de manera óptima un territorio. Entonces, la relación costo-beneficio era impecable porque vos no tenías que trasladarte, tenías todo ahí en un radio muy cercano. Entonces, bueno, el lugar estuvo pensado y elegido intencionalmente porque respondía a estos patrones y a estas pautas necesarias. Entonces, eso es un valor inmenso. Si lo pensamos desde el punto de vista de la relación del humano con el paisaje, y si pensamos en el paisaje como un escenario cultural, bueno, la calera es un reflejo excelente de esa relación. Y has podido, más allá de los registros históricos que la datan en 1722, encontrar algo ahí que lo hayas podido datar y sea coincidente con algunas épocas? No, vos sabés que no. Si bien no hemos hecho muchas excavaciones, hemos hecho algunas intervenciones muy puntuales, pero que más que nada estuvieron vinculadas, ahora cuando estuvimos haciendo toda la parte del parque, a
a tratar de liberar las áreas donde iba a ir la canalización de las luminarias, Claro. donde eran más cosas vinculadas con eso y no tanto con lugares de interés para ir a excavar, que es lo que nos quedaría hacer. Pero en el marco un poco de esas intervenciones encontramos algunas cosas, pero que nos hablaban un poquito de la vida posterior que tuvo ese lugar, e incluso con ocupaciones muy recientes hasta la década fines de la década del 90. Había gente viviendo en lo que es donde está el museo. Claro. En esa casona había gente viviendo y bueno, y un poco el registro que encontramos ahí era parte de esa Claro, confirma de alguna manera exacto. todo eso. Pero no más antiguo, no. Es un lugar bastante complejo también en el sentido de que, por ejemplo, en la parte de abajo, que era una de las que a mí más me interesaba abordar, hay muy poquito desarrollo de suelo, prácticamente no hay nada. Entonces es difícil proyectar poder hacer alguna excavación Claro. o algo ahí porque no es muy difícil. Una de las cosas que sí quiero hacer, porque se nota que hay una acumulación de sedimento más grande, es excavar alguno de los hornos, intervenir alguno de los hornos, excavarlo y ver, bueno, a ver qué ahí vos, puede dar. Más allá de lo que hablábamos hoy, ¿no? De que es una ciencia que está regida por el método científico, ¿vos qué pensás que podés encontrar ahí? No, está buena la pregunta porque también uno al vos plantearte un escenario y el abordaje de un lugar Claro. que vos más o menos conocés la historia, vos tenés lo que se llaman ciertas expectativas arqueológicas. Por eso te digo, porque Tenés- no es un lugar desconocido para Exacto. vos. Entonces, a ver, yo una de las cosas que me encantaría, esto es más una cuestión de deseo, es ver si podemos encontrar alguna herramienta, si podemos encontrar, qué sé yo, algún otro registro de lo que pudo haber sido el trabajo dentro de los hornos. Hay como dos zonas muy bien diferenciadas en la calera, que es la parte de abajo, que está vinculada netamente con lo productivo, con la producción de cal, y la parte de arriba, que está más vinculada con lo doméstico, donde vivió gente, donde tuvo otro tipo de desarrollo, y que incluso una de las cosas que yo pude establecer o ver es que la construcción de arriba, si bien tiene una tipología muy similar a la de abajo, es mucho más reciente en el tiempo e incluso podrían haber llegado a no tener ninguna vinculación, de que cuando se construye la casa de arriba ya la calera había dejado de funcionar como tal. La calera deja de funcionar más o menos sobre 1850, es la fecha que nosotros tenemos aproximadamente, no O sé sea una que la fecha casa de exacta. arriba no tiene... Y no la tendría- casa de arriba, un poco por un trabajo que hicimos de medición, un trabajo que es un trabajo arqueológico que se llama menciocronología, que es medir los elementos constructivos que tiene una construcción histórica, por ejemplo ladrillo, por ejemplo el tipo de canteado de la piedra, y hay como algunas tablas de referencia. Por ejemplo el ladrillo es muy bueno porque el ladrillo tiene medidas estándar, Claro. y que según las épocas, esas medidas hay como ciertos patrones que se siguen, centímetro más, centímetro menos, pero Sí, pero te da se una puede, referencia. por lo menos sí, en lo que se llama una datación relativa. Claro. Es decir, bueno, esto puede ser, no sé, de fines del siglo XVII, fines del siglo XVIII, no podemos decir que esto es de 1935, porque no, eso no se puede, pero sí tener por lo menos una idea de temporalidad que te ayuda por lo menos a hacerte una composición del desarrollo del lugar. Entonces, esa vinculación entre la construcción de arriba y la parte de abajo, sumado a algunos testimonios orales que encontré, porque también dentro del trabajo en la galera he encontrado, por ejemplo, encontré una señora que se llamaba Alicia Sequeira hace muchos años, yo cuando recién arranqué a investigar ahí, que un día estas cosas que surgen, dando una charla aquí en la Escuela 4, me acuerdo clarito, uno de los chiquilines que estaba ahí en la charla me dijo, se me acercó y me dijo, mi abuela vivió en la calera. Y, digo, y lo primero que le pregunté, ¿tu abuela está viva? Yeah. Sí, me dice. Entonces le pedí el contacto, la contacté, Claro. le hice una entrevista, más de una, fui un par de veces a la casa, me contó un montón de cosas del lugar. Y ella me contaba que cuando ella vivía ahí de chica, ya todo lo que era la parte de la calera, de hornos, todo eso estaba como abandonado. Claro. Entonces, y eso estamos hablando a principios sobre 1910, una señora en ese momento, te estoy hablando de esto fue hace como 15 años, 16 años, ahí la señora en ese momento tenía unos 90, así que bueno, Claro. ahí 1910 o 12, y ahí en ese momento ya estaba eso ella me comentaba que estaba como en abandono, y ellos lo usaban para ir a jugar, y entonces bueno, también eso suma un poco a la reconstrucción La reconstrucción. del lugar.
En CB10 siempre estamos comprometidos con brindarte las noticias más relevantes y actualizadas. Y ahora, tú también podés ser parte de la noticia. Presentamos nuestro nuevo segmento, Casa Noticias. Es muy sencillo. Envíanos tu noticia a través de nuestro WhatsApp. Diariamente seleccionaremos 2 o 3 de las más destacadas para incluirlas en nuestro informativo. Queremos conocer lo que está ocurriendo en tu comunidad. Además, al final de cada mes podrás votar por la noticia más importante en nuestras redes. La noticia ganadora se lleva un premio especial. Participa, mantenete informado y ganá con CB10, porque en CB10 tu voz importa. Junta Departamental de Soriano, comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos, la Junta también. Desde este lunes llega una nueva forma de compartir las tardes a la pantalla de CB10. Un magazine imperdible donde encontrarás todo lo que necesitas saber y todo lo que pasa en nuestra ciudad. Noticias, entretenimiento, cultura y mucho más te esperan en Buenas Tardes Mercedes. Desde el próximo lunes, de lunes a viernes, en la pantalla de CB10 HD. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajas, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Zoya tenía una vida maravillosa. Y Aditya, él sí la disfrutaba. De repente, mi esposa era infiel. Pero mi esposo jamás me engañaría. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? La pregunta es, ¿alguna vez sucedió? Incluso en sus últimos momentos se tomaban de la mano. Pero era real o mentira. Dos extraños en la noche y la tragedia golpea. Esta es la historia de Aditya y Zoya, culpables.
trabajo hoy en día también está vinculado a la conservación del patrimonio, bueno, por el área de museos y patrimonio en la Intendencia. Hay algunos lugares que son, por supuesto los museos son muy interesantes, ¿no? Pero tenemos también algo que a mi criterio es un poco una joyita en el departamento, como es la Pinacoteca Jiménez y el acervo que tiene, los nombres que hay ahí, está las artes plásticas de Uruguay y de la región, e incluso más, están un poco representadas ahí. ¿Cómo se puede desarrollar la antropología desde ese lado, desde la preservación también? Mira, ahí si bien no hay una vinculación tan técnica Claro. a nivel de la disciplina, pero sí a mí me ha servido el estudiar arqueología. Yo después me empecé a meter y a especializarme mucho más en el tema de no tanto en la arqueología clásica, dejé de hacer un poquito de arqueología clásica y me metí más en los temas de gestión, de gestión patrimonial, que ya ahí ya involucra otras cuestiones. Entonces, pero siempre por deformación con una perspectiva arqueológica. Siempre como nosotros a través de ese estudio y de esa metodología podemos aplicarla. Y ahí fuimos desarrollando un plan de gestión, que es lo que aplicamos en todos nuestros museos, más allá de la especificidad de cada uno y las cuestiones temáticas que tiene cada uno, pero sí es un modelo de gestión que tiene como grandes áreas que intentamos aplicarlas. La investigación, por un lado, para conocer lo que tenemos, porque lo que no se conoce no se valora. Entonces tenemos que empezar por saber lo que tenemos. Entonces ahí investigamos nuestros acervos. Si no los podemos investigar nosotros, intentamos generar herramientas para que otras personas lo investiguen, o poner todo eso a disposición para que otros investigadores puedan intervenir y generar nosotros conocimiento a partir de esas investigaciones. Conocimientos que después justamente nos sirven a nosotros todo como una cadena para poner en valor, para conservar justamente ese patrimonio y para divulgar ese patrimonio. Porque también si nosotros lo guardamos, lo tenemos ahí y nadie se entera de eso, pierde la razón de ser. Entonces es todo como una cadenita que se va articulando de conocer que tenemos, fomentar esos valores, divulgar esos valores y conservarlos. Ahí en ese sentido, en los últimos años, también yo noté, justo coincide un poco también con mi llegada acá a Mercedes, pero vi un proceso de que hubo cierta apertura a que otros hicieran uso, por ejemplo, de la Pinacoteca. Claro. Por mencionar el querido Ariel Galán y su taller al sur, con todo lo que eso significaba para ellos también desembarcar ahí. Bueno, la muestra de Caterina, de arte contemporáneo, también, que es un poco disruptivo también, ¿no? Y bueno, y ahora hay una muestra de una figura muy importante para Mercedes, como es Cabezudo, ¿no? Y yo lo quería relacionar con eso de divulgar lo que pasa, ¿no? A ver, nosotros, los museos tienen que ser espacios democráticos donde la comunidad vea reflejada no solo su pasado, no es una cuestión de ir al museo para saber quiénes éramos y quiénes estábamos antes que nosotros. Los museos actualmente, y como se define un museo hoy, es un espacio de interacción social donde la comunidad tiene que ir, sí, a ver reflejado su pasado, porque, tenemos que conocer qué pasó, pero también se tiene que sentir identificada en el hoy. Y nosotros no podemos, o por lo menos, esto es una posición como muy, muy personal, pero no podemos pretender que nuestros museos sean santuarios donde nada pasa y donde lo que está colgado o lo que está exhibido está ahí como en piedra grabada y no se toca y no se le da una vuelta para que tenga otra mirada, o no, porque si no el museo pierde vida. Claro. Entonces ese es como el primer punto de pensar en el museo como un espacio dinámico donde vos vas a ver reflejados tus intereses, yo los míos, otras personas los de ellos, otros colectivos los de ellos. Entonces abrir esos espacios a la comunidad creo que es una cuestión clave. Entonces la Pinacoteca en ciertos momentos, por lo menos cuando nosotros ingresamos, era como una especie de santuario, que lo que había ahí estaban los grandes
maestros de la pintura nacional, internacional, colgaditos en una pared, pero nadie los podía tocar, vos podías ir y mirarlos e irte, y nada más. Entonces, ahí perdía un poco esa cuestión, por lo menos esa visión que yo tengo de los museos. Y me acuerdo que la primer ruptura que generamos de esa política fue hacer una exposición que se llamó Mujeres Creadoras, que ahora ya va por el cuarto año que la hacemos. Y eso fue sacar del acervo de la Pinacoteca, porque quieras creer, en la muestra que había montada no había una mujer. En el acervo sí. En el acervo sí. Esa era la cuestión también. En el acervo había más de unas cuantas, y unas cuantas muy destacadas. Entonces, en la exposición no había ninguna. Y decimos, a ver, esto no puede pasar. Entonces me acuerdo que sacamos todo y pusimos a todas las mujeres que había. Amalia Poleri, Amalia Nieto, María Freire. Trajimos en préstamo del Museo Histórico Nacional un cuadro de Josefa Palacios, que es del desembarco de los 33 Orientales, que lo pintó antes del cuadro de Blanes, icónico. También una mujer pintando y haciendo un cuadro del desembarco de los 33 antes que Blanes. Entonces, también era una cosa muy significativa. E invitamos, que ahí se dio un poquito esta cuestión de la relación del pasado con el ahora, con el hoy. Invitamos a muchas mujeres artistas de la comunidad, de aquí de Mercedes, de Dolores, a exponer también y a dialogar con esas mujeres históricas que teníamos en el acervo, y ahí se generó esa muestra. Y realmente fue un desafío muy lindo, porque por un lado estábamos haciendo una cuestión de justicia de género, que no la había, y aparte esa combinación de invitar a gente que de repente nunca se hubiera imaginado exponer en el espacio de Pinacoteca ahí. Y ahí empezamos con eso. Y después fuimos seleccionando Taller al Sur, la de Caterina. La de Caterina fue muy, también, creo que marcó una cuestión, porque ahí incluso nos salimos un poquito más de la línea, porque encaramos esta cuestión del arte contemporáneo, que tiene toda su discusión en sí misma, ¿no? Exacto. Porque el concepto de arte contemporáneo es muy discutido. También, si bien habíamos roto con algunas cuestiones, como esta de las mujeres, pero estábamos como también dentro de una línea un poco más clásica, de pintura más academicista y demás, y un poquito en esa línea todavía estábamos. Con Ekaterina rompimos todo eso, porque se rompió todo eso, y la Pinacoteca fue escenario de una muestra que tocó otros temas, otras realidades, donde se mezclaba esta cuestión del arte contemporáneo, el cuidado ambiental, la historia, la comunidad, un montón de cosas mezcló en base a un hilo conductor súper interesante. Entonces fue un desafío también muy, muy lindo. Y bueno, y ahora, como decías vos, han pasado otras muestras, como de Carlos Federico Sáez, de Pedro Figari, que hemos traído a Montevideo, pero este año pudimos cumplir un anhelo grande que teníamos hace bastante tiempo, que era hacer una exposición de Fernando Cabezudo, que fue para nosotros todo un desafío hacerla. Fue casi un año y pico de trabajo para poder tener la muestra que tenemos hoy. Un artista que nosotros queríamos rescatar, que queríamos poner en valor, porque también dentro de lo que es el acervo de Pinacoteca nosotros teníamos solamente 3 obras de Cabezudo. Con la producción enorme que él tenía, bueno, nosotros solamente teníamos 3 obras. Entonces, hacía tiempo que queríamos hacer algo vinculado con Cabezudo, y bueno, el año pasado, a raíz de una llamada que me hace Sandra Rush, abre una puertita a poder hacer esto. Le presentamos una propuesta a la familia, lo contacté a Enrique Aguerre para que fuera el curador de la muestra, para que me acompañara un poquito en el proyecto, porque el proyecto no es solo esta exposición, tiene como otras patas más, de producir un catálogo y después esta misma muestra hacerla en Montevideo el año que viene. Otra cuestión que para nosotros es súper importante, porque marca una ruptura también en esa cuestión de que hemos sido receptores
de muestras sí, muy importantes, Claro. muestras sumamente destacadas, Pero ahora es otro siempre, papel el que se juega. claro, siempre recibiendo cosas que venían de otros lugares o de otros artistas. En este caso, la produjimos nosotros a la muestra y esta muestra va a ir a Montevideo. Entonces, hacemos el camino inverso y eso también es fundamental. En CB10 siempre estamos comprometidos con brindarte las noticias más relevantes y actualizadas. Y ahora, tú también podés ser parte de la noticia. Presentamos nuestro nuevo segmento, Casa Noticias. Es muy sencillo. Envíanos tu noticia a través de nuestro WhatsApp. Diariamente seleccionaremos 2 o 3 de las más destacadas para incluirlas en nuestro informativo. Queremos conocer lo que está ocurriendo en tu comunidad. Además, al final de cada mes podrás votar por la noticia más importante en nuestras redes. La noticia ganadora se lleva un premio especial. Participa, mantenete informado y ganá con CB10, porque en CB10 tu voz importa. Junta Departamental de Soriano, comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos, la Junta también. Desde este lunes llega una nueva forma de compartir las tardes a la pantalla de CB10, un magazine imperdible donde encontrarás todo lo que necesitas saber y todo lo que pasa en nuestra ciudad. Noticias, entretenimiento, cultura y mucho más te esperan en Buenas Tardes Mercedes, desde el próximo lunes, de lunes a viernes, en la pantalla de CB10 HD. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Zoya tenía una vida maravillosa. Y Aditya, él sí la disfrutaba. De repente, mi esposa era infiel. Pero mi esposo jamás me engañaría. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? La pregunta es, ¿alguna vez sucedió? Incluso en sus últimos momentos se tomaban de la mano. ¿Pero era real o mentira? Dos extraños en la noche y la tragedia golpea. Esta es la historia de Aditya y Zoya, culpables.
Aparicio, vos, esto ya es una pregunta quizás un poco más personal, pero está vinculada al ámbito profesional también. ¿Sos de mirar el camino recorrido? O sea, en el campo profesional vos decís, bueno, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Hemos ido repasando un poco todas las áreas donde has estado, pero sos de hacer balance, mirá, estuve en esto, o pude hacer esto, pude hacer tal cosa, o no sos muy de Sí, repasar hacia no, atrás? sí, constantemente lo hago, sobre todo porque soy muy autocrítico de mi trabajo. Entonces, constantemente estoy repasando desde las cosas viejas que he hecho, que hay algunas cosas, justo el otro día estaba buscando unos materiales y encontré un artículo que escribí en un libro sobre arqueología y, y digo, ¿cómo pude haber escrito esto? Esto está escrito para que la gente lo lea y no me gustó, realmente no me gustó y yo digo, hoy con los ojos de hoy, casi 20 años después, obviamente está bueno también porque uno Claro. marca un poco una cierta evolución en el pensamiento y en la profesión y en la mirada que uno tiene del trabajo. Entonces sí, soy muy crítico en ese sentido, miro mucho lo que he hecho para atrás, trato de aprender de las cosas que no han funcionado, de los errores, de las cosas que no han tenido, no éxito, porque la palabra no es esa, pero sí que de repente no han funcionado como uno quiere que funcionen. Entonces sí, en ese sentido yo miro mucho para atrás y también en perspectiva, incluso hasta a nivel personal, cómo era yo hace 15 años, qué estaba haciendo, cómo estoy ahora, qué es lo que hago y cómo me paro yo ante la profesión y ante mi vida desde el hoy. Y hoy, una persona muy querida para mí siempre me decía que era mi abuelo, siempre decía que al momento que uno llega a una etapa del trayecto que tiene que ver si la elección que tomó en la carrera que eligió, si la volvería a hacer, ahí es porque se confirma que eligió lo que le gustaba hacer realmente. Vos hoy, por ejemplo, si tuvieras que volver a estudiar una carrera, elegirías antropología de vuelta. Sí. Viéndolo con los ojos del hoy y de esta trayectoria, sí, sin duda, porque yo realmente con los vaivenes propios de las profesiones, con los imponderables, con los obstáculos y demás, uno también aprende y creo que sí, que el camino fue, incluso hasta en las selecciones de vida, vinculadas con la profesión, Claro. porque a mí también la profesión me fue marcando un poco mi vida personal, Ujú. porque yo estaba en Montevideo, había desarrollado mi vida en Montevideo, había estudiado, me había quedado allá, estaba trabajando en el departamento de arqueología de la facultad y en un momento me ofrecen desde la intendencia venir para acá y tomar este trabajo. Entonces un poco a raíz del trabajo es que yo vuelvo a ¿Y Mercedes. cómo fue esa decisión? eh, Fue ¿Costó? no mucho. A ver, ahí justo se vinculó un momento que estábamos trabajando en el equipo de investigación en búsqueda de detenidos desaparecidos y hubo ahí como un impasse en el trabajo y bueno, había una cuestión laboral Claro. una necesidad laboral que había que solucionar y a mí me venían ofreciendo para venir para acá y yo estaba muy cómodo allá también y me gustaba mucho ese trabajo, pero bueno, a raíz un poco de ese impasse y de que había ciertas incertidumbres de lo que podía pasar, bueno, tomé la decisión de venir y nada, y tampoco me arrepiento. Sí que son como esas cuestiones que te quedan, porque por suerte después el equipo pudo tener continuidad y bueno, hasta hoy vemos a muchos de los chiquilines, de los colegas que están trabajando hoy, muchos, hay 2 o 3 que están desde la Desde el época, principio, claro. desde el principio, entonces siempre te queda esa cuestión de que me hubiera gustado seguir, porque inevitablemente, pero tampoco me arrepiento de lo que yo desarrollé acá, porque bueno, tomé la decisión de volver y de abrir, bueno, justamente todo este mundo, por ejemplo, de los museos, que para mí era desconocido. Yo no venía del ámbito de los museos, no trabajaba en museos, sí me vinculaba con museos, pero por cuestiones ocasionales de Sí, ir más a un vinculado a una museo, necesidad puntual, claro, a ir capaz. a visitar a ver alguna colección que me interesara o algún material particular que tuviera algún interés para estudiar o alguna cosa de esa. Esa era mi relación con el mundo de los museos y no más que eso. Y cuando vine acá, bueno, empecé a construir toda esa relación en un mundo, ya te digo, que hasta el momento era desconocido para mí. ¿Y desafíos para adelante? Un montón.
un montón. Como vos decías hoy, responder un montón de preguntas que nos hace nuestro territorio, nuestro departamento, nuestra cultura. Entonces sí, por suerte. Y esto es lo lindo de este trabajo, es que no es para nada repetitivo. Uno tiene desafíos constantes, desafíos que son muy diferentes unos de otros, y que, por lo menos a mí, que soy un poquito enemigo de la monotonía y de lo rutinario, este trabajo no tiene nada de rutinario, y siempre nos plantea eso. Ejercicios, desafíos, poner mucho a prueba la creatividad, de proponer cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, bueno, hay muchísimo por hacer, y por suerte acá en Soriano hay potencial para hacer. Y creo que necesitamos, obviamente, invertir recursos, pero también nos falta gente que también se involucre en estos temas. Entonces está buenísimo. Nosotros, por ejemplo, con el que conversamos esas cuestiones con Santiago Ceferino, y que nos estamos relacionando cada uno desde su ámbito en algunos proyectos conjuntos, y eso está bueno porque sumar experiencias hace que salgan cosas nuevas e interesantes, y es parte de... Hay una pregunta que ya ha quedado instalada en el programa, que es que, bueno, y cuando se plantea la situación de invitarte a venir, la pregunta que siempre hacemos vinculado a eso es: ¿hay algo que te hubiera gustado que te preguntara, o que quizás pensaste que íbamos a abordar en la charla y no lo hicimos? No, la verdad que no. La verdad que no. Creo que estuvo buenísimo, porque hicimos un recorrido súper amplio desde esos orígenes que vos me planteaste, el desafío, y hasta el hoy y hasta el futuro. Entonces creo que la cosa va por ahí, un poco el quiénes fuimos, quiénes somos, y bueno, y qué pretendemos ser para el futuro, y eso vinculado con todo, con lo personal y con lo profesional. Y creo que el recorrido por esos puntos estuvo bien, y realmente no me quedó nada que hubiera dicho, bueno, pensaba hablar de esto y no lo hablé. Buenísimo, Aparicio. Muchísimas gracias por venir a compartir este rato de charla con nosotros por acá. Un gusto, y bueno, muchísimas gracias. Y para ustedes, la invitación a que el próximo sábado nos encontremos nuevamente a las 20:30 horas en Devenires, muchas vidas, muchas historias, para seguir descubriendo más historias de esta ciudad. Será hasta el sábado que viene.